Siguiendo con el tema de las leucemias agudas, vamos a empezar la clasificación del grupo franco-americano-británico, que es el grupo ORFA. Ya dijimos que este grupo básicamente se centra en lo que es la morfología de los blastos y en las reacciones citoquímicas. Dentro de las reacciones citoquímicas son reacciones que nos permiten evidenciar diferentes compuestos a nivel de las células, y eso nos va a orientar sobre la línea celular que puede estar afectada. O sea, nos puede identificar blastos que pertenecen a determinadas líneas celulares. Dentro de las reacciones citoquímicas hay varias, nosotros vamos a ver las que más se usan, y una de las más usadas es la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima que se encuentra dentro de los gránulos primarios de la serie granulocítica, desde los mieloblastos hasta los neutrófilos. Por lo tanto, la reacción citoquímica de la mieloperoxidasa a nosotros nos permite evidenciar blastos de origen mieloide. Para determinar que una reacción citoquímica de la mieloperoxidasa da positiva, más del 3% de los blastos que nosotros identifiquemos tienen que ser o presentar esta reacción positiva. Acá en la foto ustedes ven cómo es la coloración de la mieloperoxidasa y todos estos blastos son de origen mieloide, específicamente de la serie granulocítica. En las demás líneas da negativa o es muy débil. Antes de que continuemos con las reacciones citoquímicas, estas reacciones se hacen básicamente en muestras de la médula ósea del paciente. Cuando se toma una muestra de médula ósea para hacer el mielograma y determinar el porcentaje de blastos, esa misma muestra también se puede hacer en frotis y se hacen estas reacciones citoquímicas que nos van a permitir evidenciar la línea celular alterada. Entonces, la mieloperoxidasa me identifica mieloblastos, o sea, blastos de origen mieloide. La otra reacción muy usada es el Sudan Black, que permite identificar lípidos dentro de las células. Me tiñe fosfolípidos, me tiñe esteroles, y su positividad es semejante a la mieloperoxidasa, o sea que da positiva en blastos de origen mieloide, en mieloblastos. En los monoblastos es muy débil y en las demás líneas es negativa. Ambas, mieloperoxidasa y Sudan Black positivo, cuando nos dan las dos positividad, ya nos están orientando hacia una leucemia de tipo mieloblástica. Las otra reacción importante son las denominadas esterasas no específicas. Estas esterasas no específicas son un grupo de enzimas que hidrolizan ésteres y se denominan no específicas porque pueden hidrolizar ésteres a nivel de diferentes sustratos. Son un grupo de isoenzimas en donde están presentes a nivel de la serie monocítica, por lo tanto nos va a permitir su positividad identificar blastos de tipo o de origen monoblástico. Y hay una isoenzima que tiene como sustrato específicamente el cloroacetato, por eso se la denominó cloroacetato esterasa, y que a diferencia de las otras isoenzimas, esta esterasa está presente a nivel de la serie mieloide en los granulocitos. Entonces, la cloroacetato esterasa nos va a dar positiva frente a los blastos de origen mieloide y que pertenecen a la serie granulocítica. Las demás esterasas me dan positiva a nivel de lo que son los monoblastos. Estas esterasas tienen una característica que en general su actividad es inhibida frente a fluoruro de sodio, y que esa característica después vamos a ver que ayuda en lo que es la clasificación de las leucemias mieloblásticas.
La siguiente reacción citoquímica es el PAS. El PAS lo que me evidencia son gránulos de glucógeno, y esta reacción es bien positiva en lo que es la línea linfoide, por lo tanto me va a permitir evidenciar linfoblastos y me va a permitir orientar hacia una leucemia linfoblástica aguda. Si bien en las otras líneas celulares puede dar positivo, su positividad intensa es a nivel de los linfoblastos, en las otras células su positividad es más débil. Y por último tenemos la fosfatasa ácida, que es una isoenzima que se encuentra dentro de los lisosomas de los linfoblastos. Por lo tanto, también me va a permitir evidenciar o orientarme cuando nosotros tenemos un paciente con una leucemia aguda hacia una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en donde ya se le ha hecho el recuento a nivel de médula ósea y presenta más del 30% de blastos según el criterio FAB, se puede hacer la combinación de todas estas reacciones citoquímicas, y si la mieloperoxidasa y el Sudan Black me dan positivo, nos están evidenciando una leucemia de tipo mieloblástica. Si la cloroacetato nos da positiva, también es de tipo mieloblástica, y entre las tres nos están orientando entre la positividad de la mieloperoxidasa, el Sudan Black y la cloroacetato esterasa, que es más bien de origen granulocítico. Las demás esterasas no específicas me evidencian linaje monoblástico, y el PAS y la fosfatasa ácida positiva me evidencian hacia el linaje o hacia una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, el FAB básicamente utiliza la morfología y utiliza la combinación de esta serie de reacciones citoquímicas para ir orientando en primera instancia si tenemos un paciente que está desarrollando una leucemia mieloblástica aguda o una leucemia linfoblástica aguda. Y vamos a comenzar a ver las leucemias mieloblásticas agudas según la clasificación de la FAB. La FAB reconoce dos tipos de blastos en cuanto a su morfología que pertenecen a la serie mieloide, y los ha clasificado en blastos tipo 1 y blastos tipo 2. Los blastos tipo 1 son los que la FAB caracteriza como blastos más pequeños, con escaso citoplasma, no presentan granulaciones en el citoplasma, el núcleo ocupa casi toda la célula y la cromatina es laxa, homogénea, bien fina, y se pueden observar nucleolos. Los blastos tipo 2 son más grandes, tienen mayor cantidad de citoplasma, y en ese citoplasma se pueden diferenciar o evidenciar gránulos azurófilos. La cromatina también sigue siendo laxa y presenta nucleolos muy prominentes, los cuales son muy fáciles de evidenciar. La FAB lo que hace es, en primera instancia, determinar si el paciente tiene una leucemia aguda, y eso lo vamos a hacer a través del criterio FAB, que indica que los blastos tienen que representar más del 30% de las células nucleadas totales que nosotros contemos a nivel del micrograma. Para identificar o evidenciar que la leucemia es de tipo mieloblástica, la mieloperoxidasa, el Sudan Black y la cloroacetato esterasa son las reacciones citoquímicas que nos van a dar positivas. Y tiene que estar esa positividad más del 3% de los blastos que están presentes en médula ósea, específicamente para la mieloperoxidasa. Y actualmente el grupo FAB ha incorporado lo que es el inmunofenotipo, específicamente para la clasificación de las leucemias mieloblásticas agudas, en donde este inmunofenotipo viene a
corroborar lo que es la clasificación a través de la morfología y a través de la citoquímica, poniendo en evidencia clúster de diferenciación, los CD, y que me van a permitir evidenciar de mejor manera la línea celular que está alterada. Saber si esos blastos provienen de precursores hematopoyéticos muy diferenciados, si vienen de la línea mieloide, o sea, granulocítica, si pertenecen a la línea megacariocítica, a la eritroblástica, a la monoblástica. Actualmente la FAT ha incorporado a su clasificación el inmunofenotipo y también ha incorporado lo que es las alteraciones a nivel genético, no para todos los tipos de leucemias mieloblásticas agudas, pero sí hay en algunos subtipos en los que se ha podido determinar cuál es la alteración genética más frecuente. Por lo tanto, utilizando la morfología, la citoquímica y el inmunofenotipo, básicamente, la FAP ha clasificado a las leucemias mieloblásticas agudas en 11 subtipos en total, a las cuales las denomina con la letra M para identificar que son mieloblásticas y les ha dado un número. Tenemos de la M0 a la M7. Y además hay algunas en donde encontramos, por ejemplo, en la M3 hay dos subtipos, la M3 típica y la variante de la M3. Por lo tanto, las leucemias mieloblásticas agudas, según el criterio de la FAP, tenemos 11 subtipos, empezando desde la M0 hasta la M7. Y son estos subtipos lo que nosotros vamos a empezar a ver. El primer subtipo es la leucemia mieloblástica aguda M0, la cual se denomina con mínima diferenciación. Esto es porque los blastos que se observan en este tipo de leucemia son células muy indiferenciadas. No tienen gránulos en su citoplasma. Fíjense que los núcleos ocupan casi toda la célula, la cromatina de los núcleos es muy laxa, se pueden observar los nucleolos, ¿no? Bastante bien. La basofilia puede ser variable, algunos pueden tener una basofilia más leve, otros un poquito más intensa, pero son células muy, muy indiferenciadas. Ese es el criterio de la FAT para determinar que esos blastos pertenecen a una leucemia tipo M0. Y además, en cuanto al porcentaje de los blastos, tienen que representar más del 30% del total de las células nucleadas a nivel de la médula ósea. En cuanto a la citoquímica, la mieloperoxidasa, el Sudan-Blat nos da negativo. En general, el menos del 3% de las células dan estas reacciones citoquímicas positivas. Y esto se debe a que estos blastos pertenecen a precursores hematopoyéticos muy indiferenciados. Pertenecen a la línea mieloblástica, pero son muy, muy indiferenciados. La citoquímica, para poder evidenciarla, principalmente la mieloperoxidasa, solamente se puede ver su positividad a través de la microscopía electrónica. Por las técnicas comunes de microscopía óptica da negativo. Entonces, para identificar esta leucemia o clasificarla como M0, acá sí es bien importante el inmunofenotipo, en donde los blastos nos van a dar positivo para marcadores de la línea mieloide, como es el CD33, el CD13 y el CD17. Y también nos va a dar positivo para marcadores de células muy diferenciadas, como son el HLA-DR y el TDT, o sea, células hematopoyéticas muy indiferenciadas.
Por lo tanto, para clasificar esta leucemia como M0, nos basamos en la citoquímica convencional que nos da negativa y principalmente en el inmunofenotipo. Las alteraciones citogenéticas que pueden estar relacionadas con la leucemia M0 son inversiones o translocaciones a nivel del cromosoma 3. El pronóstico de esta leucemia es malo, debido a que afecta a pacientes de edad avanzada y que generalmente no responden al tratamiento. El siguiente subgrupo es la leucemia mieloide aguda M1, o también denominada sin maduración. La M1 se caracteriza porque los blastos que se observan pueden ser tanto de tipo 1 como de tipo 2. O sea, podemos tener blastos con pequeña cantidad de citoplasma, blastos con mayor cantidad de citoplasma y que presentan granulaciones azurófilas. ¿Cuál es la característica de la M1? Que produce una gran infiltración en médula ósea. Y cuando nosotros hacemos el mielograma, más del 90% de las células totales en médula ósea son blastos. Esta es una característica que me permite diferenciar la M1. Y se puede ver a nivel de médula ósea un pequeño componente granulocítica, o sea, promielo, promielocito, mielocito neutrófilo, metamielocito neutrófilo y una pequeña cantidad de la línea monocítica. En cuanto a la citoquímica, al ser células más maduras que en la M0, son mieloperoxidasa y Sudan Black positivo, pero su positividad no es tan intensa. Y acá ya empieza a aparecer la cloroacetato esterasa, que nos puede dar cierta positividad. También son importantes para definir la M1 los marcadores inmunológicos que nos van a dar el CD33, el CD13, el CD117 y el HLA-DR positivo. Y una característica de la M1 es que presenta positividad para el CD7 y el TDT, que es aberrante. No en todos los pacientes, sino en el 10% de los casos. En cuanto a la citogenética, no hay una alteración genética específica asociada a este tipo de leucemia M1. Entonces, ¿cómo clasificamos la M1? Por la morfología de los blastos, porque ya nos da positiva la mieloperoxidasa y el Sudan Black. La positividad no es tan importante y sí, a través, vamos a confirmar que es una M1 a través de los marcadores inmunológicos. La siguiente leucemia es la M2, o que se denomina con maduración. ¿Qué característica tiene? La característica de esta leucemia es que los blastos pueden presentar en su citoplasma estructuras que se denominan bastones de Auer. ¿Qué son los bastones de Auer? Los bastones de Auer son estructuras que se pueden ver de coloración violácea en forma de bastones o de agujas y que son agrupaciones de los gránulos azurófilos que se agrupan y forman estas estructuras y que nosotros lo podemos evidenciar que se tiñen en el citoplasma. La característica es que estos bastones de Auer solo se van a observar en blastos de origen mieloide, o sea, en mieloblastos. Por lo tanto, cuando nosotros observamos un frotis, por ejemplo, y vemos blastos y vemos presencia de bastones de Auer, eso ya nos va a orientar que esos blastos son de origen mieloide. Además, estos blastos representan más del 30% de las células nucleadas en médula ósea, y si se hace el recuento sin tener en cuenta lo que son las células de origen eritroide, o sea, si hacemos el recuento
tomando en cuenta todas las otras líneas celulares, representan entre el 30 y el 80% del total de las células no eritroides en médula ósea. ¿Por qué se la denomina con maduración? Porque tenemos presencia ya de células más diferenciadas que me evidencian que son de la línea granulocítica, como por ejemplo presencia de mielocitos, metamielocitos, algunos neutrófilos encallados y también presencia de neutrófilos. La M2, al tener un mayor grado de diferenciación sobre la línea granulocítica, la mieloperoxidasa y el Sudan Black me dan mucho más positiva, y aquí sí la cloroacetato esterasa, que es de la línea granulocítica, ya me empieza a dar positividad. Los marcadores inmunológicos que me refuerzan la clasificación hacia la M2 son el CD33, CD34, CD13, CD15, CD17, y también da positivo para el HLA-DR. Se ha visto que el 40% de los pacientes con una M2, la alteración citogenética está relacionada con una translocación 821. Esta M2 tiene variantes en donde la morfología de los blastos sigue siendo la misma. Lo que varía es que el componente granulocítico puede ser de tipo eosinófilo, que es la variante M2 eosinófila, en donde los mielocitos, los metamielocitos, los callados son todos de tipo eosinófilo. Y la otra variante es cuando el componente granulocítico es de tipo basófilo. Entonces vamos a ver mielos, callados, metamielocitos con las granulaciones típicas de los basófilos. Puede tener estas dos variantes. La leucemia M3, o también denominada promielocítica. Acá la morfología es muy evidente, es muy clara, porque los blastos tienen características de blastos promonocíticos, y son blastos de tipo promonocíticos atípicos. ¿Por qué? Porque presentan gran cantidad de granulaciones azurófilas en su citoplasma, y además presentan gran cantidad de bastones de Auer que pueden incluso estar ubicadas sobre el núcleo. Los vemos sobre el citoplasma y sobre el núcleo. Estas células tienen un núcleo bastante prominente, su citoplasma tiene gran cantidad de granulaciones y gran cantidad de bastones de Auer, que eso se denomina células de Fagot, y además tienen un núcleo, muchos de estos blastos, que tienen una forma que se denomina geniforme o lobulado. Pueden presentar lóbulos, como vemos acá, o pueden presentar una pequeña hendidura. Esa es la morfología característica de los blastos de la M3. Para evidenciar que es una M3, la FAB indica que estos blastos promonocíticos con morfología que es totalmente diferente a un promonocito normal, tienen que representar más del 30% del total de las células a nivel de médula ósea. En cuanto a la citoquímica, la mieloperoxidasa, el Sudan Black y la cloroacetato esterasa nos dan bien positivas, porque ya son células que tienen un mayor grado de diferenciación hacia la línea granulocítica. Y el inmunofenotipo es CD33, CD34, CD13 y CD15 positivos, y a diferencia de la M0 y la M1 y la, perdón, sí, de la M0, la M1 y la M2, la M3 da HLA-DR negativo. ¿Cuál es la alteración citogenética asociada en el 98% de los pacientes que tienen leucemia M3?
Es una translocación 15-17. Y la característica de esta M3 es que cursan con una anemia que puede ser moderada o severa, y es una de las leucemias agudas que cursan a nivel de sangre periférica con leucopenia. O sea que vamos a tener glóbulos blancos a nivel de sangre periférica por debajo de los valores de referencia. A pesar de la infiltración en médula ósea, el paciente a nivel de sangre periférica cursa con una leucopenia. Y otra característica de esta leucemia, de la M3, es que estos blastos también eliminan hacia la sangre periférica sustancias procoagulantes. Por lo cual, estos pacientes con este tipo de leucemia lo que tienen es una predisposición a formar trombos a nivel del árbol vascular. Entonces, lo que se produce es una formación de gran cantidad de trombos a nivel de todo el árbol vascular, lo cual se conoce como una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es la complicación de esto? Es que podemos tener una disminución en la irrigación, con lesión a nivel de diferentes tejidos del organismo, consumo de plaquetas, consumo de factores de coagulación, y eso lo hace al paciente muy propenso a las hemorragias. La leucemia M3 tiene una variante, que es la variante microgranular, en donde acá los blastos van a presentar pocas granulaciones azurófilas, casi no se ven bastones de Auer, de ahí su nombre, y acá en esta variante sí vamos a poder ver el núcleo que presenta esa escotadura característica de la M3. La variante microgranular tiene un inmunofenotipo diferente. Tiene el CD3-33, CD34, CD13 y acá aparece el CD9 positivo. A nivel de sangre periférica, esta variante M3 cursa con una anemia leve. Los pacientes tienen una anemia leve y, a diferencia de la M3 típica, cursa con una leucocitosis.